¿no? Le hago más pequeño. Ahí sí parece que hay que acercarle un poquito, en cambio. Lo contrario. Pues le voy a alzar un poco porque la parte de arriba. Ahí creo, ¿no? Ya. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Deja ver si hay algún rezagado más. Nos comimos un hombre. Proyecto número 30, pero ya les van a explicar de lo que se trata exactamente, en la que colaboraron varios estudiantes a nivel de tesis. Uno de esos tesistas fue una exalumna nuestra que trabajó el tema de superficies, y gracias a ese proyecto ya se pudo graduar. Entonces la idea de los profesores es hoy día mostrarnos los resultados de ese proyecto. Tener las cosas. Una de las cosas, y el físico campusano es experto en videojuegos y algunas cositas más. Él es politécnico, pero ya tiene muchos años de trabajo aquí en la universidad. Trabaja aquí en la carrera de diseño, computación gráfica. Sí. Hay otros profesores también que participaron o participamos, pero ya les van a contar los profes. Les dejo con los expositores. Bueno, buenos días a todos. El objetivo de esta presentación es darles una breve introducción de lo que fue el Proyecto 30, el cual se desarrolló aquí en la Universidad Central del Ecuador. Es un proyecto de investigación científica, en donde obviamente fue dirigida por el físico Bayardo Campuzano, y en donde participamos obviamente mi persona, la ingeniera Escobar de la Facultad de Ingeniería, el matemático Castillo, y también los estudiantes Joel Montuña, María Belén Oña, Carlos Pinto, Carla Suntaxi, que realizaron sus trabajos de titulación dentro de este proyecto. Y obviamente fueron remunerados porque es un proyecto de investigación, ¿no? Entonces, y también la ingeniera Verónica Vicente, que también una exalumna de la Central, la cual colaboró para hacer también avances en este proyecto número 30. El tema es desarrollo y construcción de escáneres ópticos 3D para la obtención de nubes de puntos que permiten el modelamiento tridimensional de edificaciones tanto interiores como exteriores. El título es grande, pero a continuación les voy a explicar de una manera más gráfica de qué se trata el proyecto. El proyecto, ustedes todos han utilizado un escáner. La intención del escáner es pasar un documento que está en físico a un formato en digital, ¿sí? Esto podríamos decir que es un documento en 2 dimensiones, ¿no es cierto? Ahora lo mismo podemos hacer con un objeto en 3 dimensiones. Cualquier objeto en 3 dimensiones podemos utilizar un escáner y también obtener su modelo tridimensional en el computador. Ese es fue el objetivo del proyecto. Cómo construir este tipo de escáner obviamente para obtener este documento que está en forma física y trasladarlo al computador. Eso no es tan fácil, entonces por eso fue un proyecto de investigación. Como ustedes ven, hoy en uno de los campos que están en auge es obviamente esto del escaneo 3D. Entonces ya en el futuro ustedes ya no tendrán que sacar la fotografía del niño que nace, ¿no es cierto? Sino tendrán que hacer un escáner 3D y obtener su objeto tridimensional y guardar como recuerdo, ¿no es cierto? Eso sería futuro, ya no sería solamente el recuadro que podrían hacer. Ahora, eso cuando se trata de objetos, pequeños, ustedes pueden hacer con dispositivos de mesa. Pero ¿qué pasa cuando tenemos objetos grandes, objetos que son como edificios? ¿Sí? Ya no es tan fácil, ¿no es cierto? No podemos traer el edificio y poner en la mesa y hacer el escaneo.
sino que tenemos que ir nosotros con nuestra tecnología allá, al sitio. Entonces, para eso tenemos que valernos de lo que es tan común hoy día en la tecnología, que son los drones. Entonces, eso fue el objetivo, probar estos escáneres montados sobre un dron. ¿Sí? Entonces, la intención, obviamente, como ustedes vieron el título, fue para edificaciones. Pero esta tecnología se puede ampliar, y fíjense, actualmente con el vuelo de drones se pueden ya mapear las ciudades y obtener el modelo tridimensional, ¿no? Por eso es que ustedes ahora en la página web de cualquier ciudad pueden hacer una cita virtual, ¿sí? Obviamente por el modelamiento 3D que se puede obtener. Algo que sirve de inspiración, que fue de inspiración para nosotros, es el modelamiento tridimensional que hicieron de este monumento, ¿sí? De un Cristo. Entonces ustedes ven, es un monumento realmente muy, muy alto. ¿Y cómo escaneamos eso? Entonces, como ustedes ven acá, aquí se está utilizando 3 drones. Ustedes ven la ruta que tiene que seguir un dron para hacer el escaneo. Son 3 drones, ¿no? Entonces, si ustedes, ya trasladando un poco más acá a la parte de la carrera de matemáticas, aquí está incluido muchas cosas. Yo estoy presentando la forma general, pero internamente hay mucha matemática que hay que realizar en este tipo de aspectos. Y ahí hay temas para los que de pronto quieren hacer tesis, quieren hacer prácticas, etcétera, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, aquí la optimización de las rutas, ¿no es cierto? Cómo optimizar las rutas para que de tal manera que los 3 drones, ¿sí?, se sincronicen y puedan emplear el menor tiempo posible y obtener una imagen de mayor calidad. Obviamente, obteniendo las fotografías, se obtiene, como les había dicho, el modelo tridimensional es un conjunto de puntos que se obtiene a la final en el computador. Pero como todo en la vida, nada es perfecto, aquí se obtiene mucho ruido, ¿sí? No se obtiene una figura suave, una figura totalmente lisa, sino que hay puntos que se salen del contorno de la superficie. Y ahí es donde se utiliza lo que les acaba de mencionar el matemático Castillo, que un estudiante de aquí de matemáticas hizo una tesis para corregir ese ruido, digamos, de la imagen, aplicando lo que son las superficies de Bézier, ¿sí? Entonces ella hizo una tesis interesante en donde que realmente se pudo comprobar que aplicando esta área de la matemática se puede mejorar. Y obviamente ya haciendo esa corrección, tranquilamente podemos obtener ya el objeto final de una manera más agradable. Y el objetivo final de este proyecto, la visión de este proyecto es que nosotros en un futuro cercano podamos hacer el escaneo de la Virgen del Panecillo, ¿sí? O sea, esa es la visión del proyecto. Estamos empezando, hemos probado algunos prototipos, algunos algoritmos, pero ese es el objetivo final del proyecto. Déjeme ver si funciona esto. Entonces, yo lo que quiero dar con un video muy corto es de lo que... Fíjense, acá tenemos, lo que acabo de mencionar está resumido en este video. Es básicamente obtener ese monumento en un objeto, en el computador, ¿sí? Ahí se hace el tratamiento, obviamente, con un algoritmo que está basado en algoritmos y que está basando, obviamente, en algunos temas del área de matemáticas, como les acabo de mencionar. Eso es un escaneo real, ¿no?, que se obtuvo. Fíjense, luego que ya se hizo la corrección de errores, obviamente se procede con un programa de tratamiento de imágenes en el computador, a asignar lo que son colores, a asignar lo que son, bueno, a corregir ciertos elementos, y a la final ese elemento con una impresora 3D se puede tener en miniatura, ¿sí? Eso es lo que es un poco el proceso completo, ¿no? Y ahora ustedes pueden irse, tal vez en el futuro habrá una imprenta acá que vayan ustedes, les escaneen con un 3D y pueden obtener su rostro en miniatura, ¿no? ¿Sí? De hecho ya hicieron aquí una prueba de este tipo. Obviamente luego la impresión. Y para esto aquí en este proyecto se realizaron 2 tipos de escáneres. Eso es nuestro trabajo. Se realizó 2 tipos de escáner. Un escáner de iluminación estructurada y un escáner con fotogrametría esférica. Entonces aquí en este escáner trabajó un estudiante, el señor Joel Antuña, que está presente acá. Y acá la señorita María Belén Oña, que no está presente, pero cada uno de estos elementos son trabajos de tesis que realizar, ¿sí?
Entonces, ese es el papel de la universidad actualmente, ¿sí? Hacer casos prácticos de investigación, y ustedes deben interesarse por este tipo de aspectos que a la final son cosas que, bueno, el detalle de estos escáneres les va a explicar el físico campusano en más detalle cómo es el aspecto técnico, pero solamente para complementar y para dar paso al físico campusano, nosotros diseñamos los escáneres, pero como les digo, teníamos que montar sobre drones. Entonces, actualmente en el mercado, ustedes saben que para nadie es novedad que se pueden comprar piezas de drones, ¿no es cierto? Para hacer un dron, para armar nuestro propio dron. Entonces, lo que hicimos nosotros, obviamente, es seleccionar las piezas específicas para tener un dron que sea de nuestra necesidad, que cumpla nuestras expectativas. Entonces, aquí, obviamente, muchos elementos, si queremos hacer algo personalizado, no todo se encuentra en el mercado. Entonces, es así que aquí nació otra tesis, que es el diseño de elementos tridimensionales y la impresión de estos elementos tridimensionales. Entonces, se trabajó con impresión 3D. Teníamos unas impresoras, agarramos las impresoras y modelamos en 3D e imprimimos todos los elementos del dron que no se encontraban disponibles en el mercado. Eso también fue otro logro que hicimos dentro del grupo. Y a la final, como ustedes ven acá, tenemos el dron y el escáner que está montado ya en el dron para hacer el escaneo. Se hicieron pruebas, aún hay que trabajar bastante todavía, ¿sí? Es un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación no es un resultado de hoy para mañana, ¿sí? Los que han estudiado electromagnetismo saben que las ecuaciones de Maxwell fueron inventadas resumidas en 1886 aproximadamente, pero en forma teórica. Pero ya en la forma práctica, recién se utilizaron en 1901, se probó realmente, o sea, es un proceso de investigación, no es de 1 año o 2 años, son 5, 10 años, 20 años. Y por eso es que les digo que este proyecto tiene muchas expectativas. Y esto nació, otro de los motivos que nació, ¿recuerdan este acontecimiento en el país? Que fue el terremoto. Justamente cuando estábamos planteando el proyecto nos preguntábamos, ¿pero para qué podría servir? Entonces, como vemos desde aquí hay edificios que están destruidos. Y si alguien quiere hacer inspección, si quieren verificar que alguien está vivo adentro o hay alguna persona que necesita ayuda, no puede ingresar el equipo de auxilio, ¿no es cierto? Porque de pronto el edificio se cae. Entonces, pero utilizando esta tecnología, podemos enviar los drones y podrían detectar qué personas o hacer algún elemento de contingencia. Eso fue un elemento interesante que tuvimos presente cuando estábamos escribiendo el proyecto. Y algo que también es relevante es que este proyecto tiene aplicaciones no solamente para el escaneo 3D, sino para otro tipo de proyectos. Aquí ustedes ven que el mismo dron, acabamos de participar en un concurso que es de la CENESID, ¿sí? En donde, uno de los campos de estudio de investigación de mi parte es la visión computacional. Entonces yo ya tenía desarrollado un algoritmo para detectar rápidamente el estado de salud del brócoli, ¿sí? Pero eso fue hecho con un dron comercial. Pero aprovechando que teníamos un dron aquí en este proyecto y que teníamos adaptado, lo combinamos para generar un proyecto que se llama AgroDrone, ¿sí? El cual lo que persigue, como ustedes ven aquí, es con el medio del dron y una cámara hacer inspección del cultivo, ¿sí? Ustedes cuando van al campo ven el cultivo, la parte verde que está en buen estado, dicen ese brócoli está sano. Y la parte que tiene un color diferente, dicen esa parte del brócoli está en malas condiciones. Eso es lo que tratamos de hacer con este sistema, ¿sí? Entonces ustedes fíjense que ahora este sistema ya no solo sirve para el escaneo, también sirve para otro propósito que es la agricultura inteligente, ¿sí? Y con esto obviamente con el escáner se puede mapear, se puede sacar el perfil topográfico y obviamente que será motivo de análisis para el agricultor, ¿no es cierto? Y como les comento, este fue el proyecto ganador. Ganamos el primer lugar en la categoría Agrotech del concurso de la CENOCIT. Entonces ahí participamos, obviamente me acompañaron los 3 estudiantes que mencioné, Yolo Ontuña, María Belén Oña y Carlos Pinto, que participaron en el proyecto 30 y que yo les integré en el algoritmo que yo tenía preparado y obviamente nos dieron un premio para poder continuar con el proyecto. Entonces, en breves rasgos de eso se trata el proyecto del 30.
hacer el escaneo 3D, pero este proyecto tiene expectativas para otras áreas. Y para finalizar, lo que hay detrás de todo esto, obviamente yo les estoy indicando las figuras, pero detrás de esto, por ejemplo, aquí, en el tratamiento de imágenes, es toda una teoría de álgebra lineal, ¿sí? Para hacer procesamiento de imágenes es que tenemos que manejar toda la parte de álgebra lineal, ¿sí? Si queremos que esta agricultura sea inteligente, necesitamos aplicar algoritmos de machine learning, ¿sí? Necesitamos la teoría de grafos, necesitamos optimización, ¿sí? Entonces, son temas que, si ustedes en el futuro tienen interés, ¿sí? Este grupo de investigación está, digamos, por los 3 años. Entonces, un poco esa es la idea de nosotros, aplicar la matemática, la física en problemas de ingeniería. Entonces, les voy a dar paso al físico para que un poco les detalle más específicamente cómo se construyeron estos escáneres, el 1 y el 2. Entonces, recuerden lo que hemos hecho en nuestro proyecto, impresión 3D, hemos armado los drones, hemos construido escáneres, hemos desarrollado software libre. Entonces, voy a dar paso al físico y al final de la charla, si alguien tiene preguntas, obviamente estaremos gustosos de atenderlos. Esto en el bolsillo, profe. Esto acá. Todo. Puedes conectarla, sí tiene puerto. Así tiene. Es antigüita, pero tiene todo. Ya. Bueno. María Belén. Pasa. Bueno, mi tarea aquí es explicarles exactamente de dónde viene este proyecto, hasta qué alcanzamos y hasta dónde podemos ir. El proyecto hunde sus raíces en el año 2006, cuando yo era profesor de la Politécnica Salesiana y que 2 chicos se acercaron a mí con una hoja bajada del internet en donde se veía un escáner óptico tridimensional, que consistía en lo siguiente. Tenían un rayo láser que emitía un patrón de luz vertical, constante. Le tenían un objeto ahí, llegaba la luz, le iluminaba al objeto. Una cámara tomaba esa foto, la cámara no estaba perpendicular, o sea, la luz llegaba en diagonal y la cámara le miraba de frente. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Veíamos el perfil de costado del objeto. Estaba ubicado en una base móvil que podía moverse lentamente de tal forma de que poder verle todo el objeto alrededor de 360 grados y luego juntábamos esa información por rebanadas. Obviamente, no las fotos. Cogíamos las fotos y de las fotos sacábamos la información de las posiciones X y Y de la imagen y debidamente calibrado medíamos la profundidad de la tajada axial. Me encantó el proyecto, les dije hagámoslo. Hicieron su tesis, la presentamos en el segundo concurso ecuatoriano de robótica y ellos ganaron ese premio en la categoría de innovación. Estoy hablando del año 2006. La idea es buena, pero tiene sus problemas. ¿Cuáles son sus problemas? Primero, el que se llama problema de oclusión. Digamos que el rayo láser me viene en esta dirección y la cámara está allá. Me voy a poner en la posición en la que debería estar. Resulta que si yo tengo un objeto aquí y me pongo acá, la cámara no ve el rayo láser. A eso se le llama problema de oclusión. El segundo problema, que solo ve tajadas axiales. Digamos que yo estoy así, me pongo con el láser me marca acá y no puede determinar este vacío. ¿Sí? Es por la forma en que ha sido diseñado. Entonces yo estuve pensando en ese par de problemas y me dije, para el segundo caso, o sea, para el primero, para la oclusión, lo puedo resolver de otra forma.
Porque, si bien esta cámara no me ve, si yo pongo otra cámara en este lado, sí la ve. Ese fue el inicio del segundo proyecto que se desarrolló en esta vía. Cogimos 2 cámaras, las pusimos de frente, tal y como vemos nosotros, en visión binocular, separadas de una distancia d, y un objeto en el centro que se movía. ¿Sí? Entonces, si no le ve la una cámara, le ve la otra cámara. En inicio pretendíamos reproducir el conjunto de datos de una cámara en 2 y tener el doble de casos. Pero los chicos, que en ese caso eran estudiantes de la Salesiana también, de la carrera de Ingeniería Electrónica, me dijeron que, y tenían toda la razón, que lo más aconsejable no sería coger ese conjunto de datos, sino ir directamente a la triangulación debida a las imágenes binoculares. O sea, yo tengo 2 cámaras, con esas imágenes monto la una encima de la otra y por el desplazamiento del punto puedo determinar la profundidad. Lo pensé y dije, excelente idea, hagámoslo. ¿Sí? Lo hicieron, fabricaron otro escáner de mesa, escanearon los objetos, eliminaron el problema de la oclusión. No hemos eliminado el problema de las orejas, ¿sí? Y ya como funcionaba, agarramos ese aparato con otro conjunto de chicos, lo montamos en un robot con ruedas y empezamos a escanear pasillos. ¿Por qué un robot con ruedas? Porque si yo me muevo, necesito posicionar la cámara. Necesito saber que la foto estuvo aquí, luego que me moví, que la foto estuvo aquí y así sucesivamente. Entonces voy con mi rayo de luz, me paro, el rayo barría, luego avanzaba más y volvía a barrer. Genial. Presentamos los 2 artículos en la revista Ingenios en el año 2014. Todo problema, todo sistema tiene un defecto. ¿Cuál es el defecto de un robot con ruedas? Que puede resbalarse. ¿Sí? Si tengo gradas, no puede trepar gradas. ¿De acuerdo? También había un problema, como estaba acá abajo, veía hacia abajo, pero no podía ver hacia arriba. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, otra cosa, ¿cómo lo posicionaba? Básicamente por motores de paso. El motor de paso iba avanzando y en función de lo que avanzaba a la derecha y la izquierda, yo lo ubicaba en el entorno. Pero no hay de vuelta. Cada cierto tiempo se pierde y ya no está donde debería estar. ¿De acuerdo? Esos eran problemas de resolver. Y entonces empezamos con el proyecto 30. ¿Sí? Para variar, yo quería hacerle un cambio, porque no me gustan las imágenes binoculares, porque yo vi un escáner de mano que no tenía imágenes binoculares, sino tenían imágenes concéntricas. ¿Sí? El aparato vale $136,000. ¿Sí? Y yo sigo diciendo que yo prefiero que me paguen a mí $20,000 a yo pagarle $136,000 al americano. ¿Sí? Entonces, bajo la idea de volver a tomar las cosas, pero con cámaras en esta dirección, y botar al robot con ruedas, meterlo en un dron. ¿Sí? Entonces, no sé si vieron la película, ¿cómo era? Proteus. Viene el protagonista, hay una caverna inmensa, oscura, nadie sabe cómo es, agarra una pelotita, bota la pelotita y ves el rayo luz que empieza a hacer esto y se va alejando la pelotita y vas escaneando toda la cueva. Pues dije, eso quiero. Presenté el proyecto 30, nos reunieron a todos los directores de proyectos y el señor rector dijo, y me va a odiar por lo que voy a decir, no tengo plata para financiar tanto proyecto, ¿sí? Tienen que bajarse, les doy media hora y luego vengan acá a convencerme. El proyecto estaba originalmente en $100,000. Tenía plata para comprar todos los equipos, para pagarle un sueldo decente a mis colaboradores, ¿sí? Para hacer este evento en el Hotel Marriott, ¿sí? Así que como quería que me lo aprobaran, primerito y antes que nada, adiós del Hotel Marriott, ¿sí? Tuve que reducir los sueldos que se les pagó a los chicos, no se les pudo pagar a todos porque la plata se limitó bastante, ¿sí? Y me senté y le vendí el proyecto de la bolita viajando por la cueva al señor rector, ¿sí? No le digan, hasta ahora no lo conseguimos, ¿sí? ¿Sí? Pero qué gran idea, ¿sí? Entonces empezamos así. Obviamente, primero tenemos que poner en prueba el asunto mientras compramos todo el equipamiento.
¿sí? Compramos todo el equipo en China. Entonces, mientras estábamos probando el asunto, el ingeniero Joel Ontuña, aquí presente, empezó a tomar el problema del escáner bifocal concentrado. ¿Sí? Al principio, con toda la información de los proyectos anteriores, empezó a hacer el desarrollo, se leyó un libro así de ancho, ¿sí? Funcionaba todo y me vino con dos conclusiones. ¿Sí? La primera, que por más que yo adoro el C#, él no va a programar en C#. Python o no se mete al proyecto. Bueno, Python. ¿Sí? Y la segunda cosa, luego de tanto investigar, dijo, porque verán, la idea era esta, yo tengo la geometría se describe por matrices. Entonces, con los puntos de acá y todas las matrices yo puedo proyectar a los puntos de acá y en función de eso encuentro las correspondencias y puedo trabajar con ellas. Y él dijo luego de leer tanto, no necesito hacerlo. ¿Por qué? Porque a esta imagen por software la puedo poner de frente. Y como la pongo de frente, cojo el problema de la bifocalidad, cojo sus ecuaciones, esta que fue rectificada, y reproduzco la triangulación, que es más sencillo. Y en efecto es más sencillo. Joel, hazlo. ¿Sí? Desarrolló y construimos un escáner con 2 cámaras y empezamos a hacer... A ver, déjame ver si está... Ya. Aquí tenemos el escáner. Entonces, es una plataforma giratoria. Tenemos un pedestal. En este pedestal está el láser. Aquí están las 2 cámaras. El láser produce un rayo de luz. ¿Sí? Ahora bien, yo necesito toda la geometría del objeto. Así que uso un tablero de ajedrez. En el tablero de ajedrez saco información de los puntos de las esquinas. Con esa información saco la matriz de calibración del sistema y tengo los datos en la computadora. Entonces, una vez calibrado el objeto, cojo al objeto, le pongo el láser, aquí se ve la imagen del láser, ¿sí? Y en software, no sé si está en la siguiente imagen, no. En software, lo que nosotros hacemos es cogerle a esta imagen de aquí, coger la imagen de la otra cámara que ya fue debidamente rectificada, cogemos dónde están los 2 puntos y predecimos qué tan profundo está esta coordenada axial. Este conjunto de puntos fueron llevados acá, entonces aquí tenemos todo el conjunto de puntos de este objeto. Ahora ustedes dirán, ¿y qué miércoles es esto que está aquí? Bueno, básicamente esto no está en un ambiente cerrado y el rayo de luz se va de lejos y esto es ruido. ¿Sí? Es lo que no le llegó y está ahí. Ahora bien, tienes este conjunto de puntos. ¿Pero qué haces con un conjunto de puntos? Yo con este conjunto de puntos debo hacerle pasar una superficie. ¿Quién hace mejor eso? Un matemático. Luis, mándame a la Carla. ¿Sí? La ingeniera Suntaxi, que es matemática, cogió este problema, se comió un montón de libros y nos propuso, ¿cuántas eran? 2 o 3 soluciones de cómo modelar esto. Y luego nos vino a pelear porque ella trabajaba con los datos como datos debidamente en una matriz bien estructurada y nosotros le entregábamos en otro formato. ¿Sí? Creo que Joel sufrió peleando con Carla, pero a la final se pusieron de acuerdo. Y por último, no sé si está en esta... Ya, aquí está el problema que hablábamos. Vean, si ustedes se fijan, aquí está una cámara, aquí está la otra cámara. El ángulo más preciso para este proceso es 10 grados, de acuerdo a las observaciones de Joel. ¿Sí? Y con esto medimos la diferencia de acá. A esta imagen de acá la rectificamos para que se vean de frente. A ver. Ya, este es otro proyecto, ya les hablo de él. Ya, acá iba. Entonces, cogimos de esta nube de puntos. Ay, me mareo con la tecnología miércoles. Ya. Teníamos una esfera, un cono y un cilindro. Si ustedes se fijan, nada es perfecto en la vida. Vean la cantidad de ruido. ¿Sí? Entonces, la idea es coger todo esto y pasarle una superficie fina y con eso me libro de un montón de los errores de puntos. Por si acaso, solo estábamos viendo si el sistema podía funcionar. ¿Sí?
¿Estamos? A ver. Ya. Bueno. Pasamos todas las figuras, la ingeniera nos lo modeló todo, se graduó, pero el proyecto continuó. ¿Sí? Ahora, vamos a meter esto en un dron. Ahí. Ahí. Bueno, una cosa. Todos estos elementos tienen que ser construidos. ¿Sí? Fijan acá. Necesito esto de acá, necesito que todo esto esté conectado al computador y que trabaje con el computador. ¿Sí? Joel es ingeniero en computación gráfica. Sí lo puede. Pero ¿quién es la persona más aconsejable que apoye en todo este diseño? Un diseñador industrial. ¿Sí? Entonces, el ingeniero Carlos Tapia, discúlpame, fue invitado a colaborar en el proyecto para encargarse de manejar las impresoras 3D que nos importamos para fabricar absolutamente todos los elementos que en esta etapa teníamos y posteriormente... Ay. Posteriormente, todas estas cosas fueron diseñadas específicamente para montarse en el dron, que también lo compramos en partes. ¿Sí? Entonces, nos llegó un buen día una caja con un montón de juguetes. ¿Sí? Era ver cómo le brillaron los ojos, ¿sí? Porque iba a sacar todas esas cosas, las iba a armar y luego íbamos a armar otras cosas. Ahora, el trabajo de él no era ese. El trabajo de él era más interesante. Porque, si se fijan ustedes, si yo voy a montar algo aquí, necesito colocar un rayo láser. El rayo láser debe estar aquí, debe marcar hacia allá, está montado en un dron. ¿Y qué pasa en un dron? Vibra, que da gusto. ¿Sí? Segundo, se mueve, se desplaza. ¿Qué necesito por ahí? Necesito un aparato que se llama un pinball. ¿Sí? Gimbal. ¿Sí? Ese gimbal costaba como $1000. Y yo dije, ¿para qué voy a gastar esto? Si podemos desarrollarlo. Entonces, no compramos el gimbal y le dimos a Carlos la tarea de diseñar y construir este par de pinballs que se ubicaron para los dos sistemas. ¿De acuerdo? Todo se montó en el dron, funcionó fuera de maravilla, metimos en los edificios y ahí es donde todo sistema empieza a tener un problema. O sea, esto es un prototipo. ¿Saben cuál es el problema del prototipo? Funciona, ¿sí? Pero tiene un montón de cables agarrados por todos lados, ¿sí? Y en muchos casos dejan de colapsar. ¿Qué lío tuvimos? Este aparato está conectado al GPS. Una vez que entró al edificio, se perdió la señal del GPS. ¿Sí? Entonces, esto es un problema grave que no lo hemos resuelto y que es un problema pendiente de resolverse. ¿De acuerdo? Con todo, sí metimos las cosas en el edificio, sí funcionó. El sistema conectado tiene un ruido pavoroso. A duras penas pudimos tomar los datos ya en el sistema completo cuando estábamos muy cerca con miedo a romper las propelas, ¿sí? Pero hemos probado que funciona. Ahora hay que optimizar todo el proceso. Pero yo les he dicho, hemos estado haciendo dos cosas. Esta es la primera. Vamos a la segunda. ¿Sí? Hay otra forma de escanear 3D. Esta se llama por iluminación estructurada. Yo pongo un patrón de luz y fotografío eso. El segundo forma se llama por fotogrametría. Yo cojo dos imágenes separadas en este punto y tomada en este punto, y por la diferencia yo puedo saber la profundidad. Pero no tengo ninguna iluminación estructurada. Yo tengo que sacar parámetros de la una imagen y de la otra, buscar qué punto se corresponde al otro y en función de eso sacar. Existen programas que hacen eso. El Pix 4P creo que se llama. Vale $3,200. Pero hasta donde yo sé solo trabaja con imágenes planas. Y en ese instante yo ya andaba soñando con una nueva tecnología. ¿Se han visto las cámaras 360? ¿Qué de bueno tiene una cámara 360? Que ve todo el entorno. En una imagen tengo una cantidad inmensa de información. ¿Sí?
a ver, ¿y si usamos cámaras 360? Yo no sabía cómo, pero la idea era buena. ¿Sí? En ese rato se acercó a mí la ingeniera Oña, aquí presente, ¿sí?, que quería participar del proyecto. Lamentablemente se acercó demasiado tarde el proyecto, ya nos habíamos acabado el presupuesto de sueldos y no hubo cómo pagarle un sueldo a ella. Por lo cual su trabajo fue más meritorio porque ella no cobró. ¿Sí? Y le propuse la idea, vamos a hacer esto con cámaras 360. Y le encantó. Entró a investigar en el internet y vino con el trabajo del doctor Fangi, ¿no es cierto? Gabriel E. Fangi, que es la única persona en el mundo, hasta donde nosotros sabemos, que ha investigado temas parecidos. Inclusive, compramos el libro de él en agradecimiento y porque no lo encontrábamos en digital. ¿Sí? Pero el trabajo de Fangi tiene un defecto. Él trabaja con imágenes 360, pero es un trabajo viejo. Él trabaja con imágenes panorámicas cilíndricas. ¿Se han visto que hay cilíndricas y esféricas? Entonces, las imágenes cilíndricas te dan datos del ángulo en el piso y de elevación. Pero son imágenes cilíndricas, y esas imágenes cilíndricas las obtenían hace 10 años por un procedimiento llamado costura de imágenes. ¿Sí? Pero ¿para qué vamos a hacer eso si ya tenemos las maravillosas cámaras 360? Ya, esta es una imagen de una cámara 360. Por si acaso, ya no había presupuesto. Así que, ¿cómo resolvemos? La cámara valía como $200, ¿sí? Pero no, jamás debo dudar de la capacidad de la gente de encontrar una solución, ¿sí? María Belén vino con esas ideas geniales que de tanto en tanto ocurren. Este es un celular común y corriente. ¿Ven la cosita que está aquí? Es una lente de ojo de pez, ¿sí?, que vale $10, se le puso ahí $3, ya, vale $3, ¿sí? Y me produce una imagen 360, no del todo perfecta, pero para probar que el sistema sirve, funciona, ¿sí? Y es a mí al que me brillaron los ojos y dije, compra. Lo hacemos, tenemos proyecto, porque yo tampoco tenía $200, me gasté 130 comprando el libro y se fue la plata para la cámara. ¿Sí? Eso me costó a mí, por si acaso. Y ahora sí, y esta es, digamos así, de todo el proyecto la parte de aportación más importante, porque es lo que no ha hecho otras personas. El concepto está en Fangi, pero Fangi no lo usa. Verán, ¿ven estas esferas? Son las imágenes 360. Lo que está abajo es la imagen real que se produce en la cámara, que es una imagen de ojo de pez abajo. Y matemáticamente proyectamos estos puntos arriba. ¿Sí? Entonces tenemos la imagen del objeto aquí, trasladamos al objeto en línea recta al punto B y tenemos nuestra segunda imagen acá. Y el objeto que le vamos a seguir la pista es este. Entonces, esta es la geometría de lo que tenemos. Es una pirámide. ¿Qué datos tengo? Tengo fundamentalmente la distancia entre la una y la otra y tengo todo lo que me puede dar la cámara. Entonces, visto de frente, tengo esto. Ahora bien, ¿qué información me produce la imagen 360? Me produce esencialmente el ángulo con respecto a la vertical y segundo, esta distancia de aquí que me representa la altura de acá, y como es un radio conocido y ese radio lo conozco, yo también tengo el ángulo de elevación, tengo los dos ángulos. Entonces tengo el ángulo en el plano, a ver, ¿dónde está esta cosa? En este punto, el ángulo en el plano en este punto, el ángulo de elevación el ángulo de elevación es otro, y el vector que está acá. Esta información la tengo en píxeles, y esta la tengo en centímetros. ¿De acuerdo? Con esta geometría hay que sentarse, hacer cálculos trigonométricos y sacar dónde funciona todo esto. ¿Por qué les digo? Porque no es lo mismo que tenga una esfera aquí y la otra esfera acá,
a que estén en la posición en la que ustedes ven acá. ¿Se fijan? Y si es que este punto hubiera estado ubicado acá, cambian las cosas. Hay que sentarse, pasar... ¿Cuántos días pasaste? Ya. Sentarse a ver caso por caso, y María Belén saca como resultado 6 condiciones diferentes en las cuales podemos trabajar esto con sus respectivos sistemas de ecuaciones para ya hacerlo automático el proceso. Entonces, tenemos la imagen de aquí, sacamos la correspondencia de este punto con el punto de acá, cogemos las coordenadas en esta imagen, las coordenadas de otra imagen con los datos que ya teníamos. Si ustedes se fijan, tengo el centro, del centro saco esta distancia, tengo este ángulo, y por esta distancia tengo el ángulo de elevación de una cámara, aquí el de la otra, este es del objeto real, y esta es el conjunto de puntas de este objeto. Ustedes pueden fijarse que sí reproduce bastante bien. ¿Sí? Por si acaso, son primeros datos. ¿Sí? Hemos probado que el sistema funciona. ¿Estamos? Aún falta de hacer muchas cosas en esto, hasta poderlo llevar. Ya me terminé mareando con esta cosa. Ahora, no. En esencia, ¿qué hemos hecho? Hemos construido 2 escáneres para aplicaciones 3D. El uno con iluminación estructurada y otra con fotogrametría esférica, que es realmente el mayor aporte del proyecto. 2. Se desarrolló el software para el control de escáneres basados en el código abierto, ¿sí? En Python, o del Python por si acaso. Se definió métodos para la aproximación de nubes de puntos, el trabajo de Carla. Y se desarrolló protocolo para el diseño de la impresión 3D, que es el trabajo de Carlos. También se desarrolló todo el Gimbal, que funciona bastante bien, ¿sí? Si tienen curiosidad, les puede dar su número, porque él trabaja muy bien las impresiones 3D, ¿sí? Y hay que hablar de las potenciales aplicaciones de todo esto. Bueno, hay que meter más mano. Funciona, es lo importante. Ahora, no podemos seguir con la lente de $3. ¿Sí? Entonces, el primer nuevo costo del proyecto es comprarme una cámara 360 como es debido. ¿Sí? ¿Cuánto es? $200 para empezar. Segundo, debo montar y coger a mi pinball y adaptarlo al proceso. ¿Sí? Tercero, integrar bien todo el sistema. Una vez que ya está integrado bien todo el sistema, tenemos que empezar a hacer las navegaciones, porque tenemos todo comprado como para eso, y poder coger a monumentos, edificios, y empezar sistemáticamente a probar que todo funciona. O sea, hay mucho trabajo. ¿De acuerdo? Y también hay otras aplicaciones. ¿Qué otras aplicaciones? Vean, yo escaneo cosas desde chiquitas a edificios grandes. ¿Sí? Adivinen quién me pidió que escanee cosas. Una bióloga. ¿Qué quiere escanear? ¿Qué creen que quiere escanear? No. Quiere escanear moscas. ¿Sí? Y cuando fui a hablar con ella y vimos todo el proceso, me vinieron sus compañeros con un montón de bichos. Unos chiquitos, otros grandes. Hicimos una sesión de fotos y yo saqué un montón de conclusiones. La primera, que en algunos casos la fotogrametría no me sirve para nada. Ese bicho tiene el mismo color por todo lado. El problema de la fotogrametría es que si las figuras tienen la misma textura, no encuentro la correspondencia. Entonces debo usar un sistema de iluminación estructurada. Así que tengo que coger las conclusiones de Joel, adaptarlas y empezar a escanear bichos, moscas, con todo lo que eso implica. ¿Sí? Me he hecho loco, ya 2 meses están llamándome y no he tenido tiempo, ya vamos a entrar en ese punto.
El otro lío, es otro proyecto que no tiene plata. ¿Sí? Así que habrá que conseguir algún chico que quiera hacer su tesis de grado. Estamos recibiendo aspirantes. Ya. Hay también otro problemita. Y es un problemita que la última persona que me... Verán, yo tengo esta correspondencia. Toda la bibliografía dice que al punto de aquí le llamas M1, al punto de acá le llamas M2. La correspondencia entre los dos se llama la matriz F. Coges M1, multiplicas por F y multiplicas por M2 transpuesta y eso te tiene que dar 0. Resulta que llevo intentando probar esa fórmula desde el año 2005 con la ingeniera Bautista, que hizo su tesis conmigo y que ganamos el primer premio en el concurso ecuatoriano de robótica del 2005. Ella hacía un robot y trabajaba con aplicaciones de visión computacional. Ahorita está haciendo su doctorado en España, ¿sí? Y ella me dijo, vea, su fórmula no sirve para nada. ¿Sí? María Belén me dijo lo mismo. Su fórmula no sirve para nada. ¿Sí? Pero yo sigo preguntándome, ¿por qué miércoles ningún libro está diciendo que no sirve, sino que en todo lo ponen? Es más, matemáticamente está bien resuelto. ¿Sí? Y hace 3 días... mis alumnos de física de videojuegos me dieron la causa de lo que está pasando. Verán, yo tuve un problema con ellos. Yo soy profesor de física. Tenía 2 vectores, el vector fuerza resultante y el torque resultante, y no son perpendiculares. Pero necesito sacar la componente perpendicular, la paralela, para eliminar la componente perpendicular. ¿De acuerdo? ¿Qué hice? Saqué el unitario. Necesitamos precisión, 3 decimales. ¿De acuerdo? Lo multipliqué, saqué torque perpendicular. Hicimos todo el proceso y cuando había que moverle un punto no encontraba, o sea, los datos no eran buenos. Bueno, hay aproximaciones. Y en eso un chico me pidió, comprobemos que sea perpendicular. Yo dije, bueno, o sea, esto te tiene que dar 0. ¿Cómo sé que 2 vectores son perpendiculares? Porque el producto cruz te da, seguro, el producto punto te da 0. ¿De acuerdo? Bien. Realmente no son perpendiculares, están ligeramente movidos por la aproximación. Cogimos, le multiplicamos y de repente me dijeron, físico, da 1000. ¿Qué? O sea, debe dar 0. ¿Qué esperan? Que dé 0,5, 0,8, bueno, 1 como máximo. ¿Sí? Pero daba 1000. Respuesta de un profesor. Debes de haberme dicho mal los cálculos. Hazlos de nuevo. Los hicieron. Los volvieron a poner. Daba 1000. 1500 exactamente. Olvídate del unitario. A ver, ¿cómo es? Es vector proyección, ¿no es cierto? Coges al vector, lo multiplicas por el que le vas a proyectar, divides por el módulo en la dirección por el vector. ¿Sí? No hice ninguna aproximación. Es más, como ya tenía el módulo, les dije, vean, este es el vector B. Cuando le haga producto punto con el vector B, me tiene que dar 0 y dio 0. Ya cuando cogí los 2 valores, resulta que la diferencia era de 54 a 56. 2 de diferencia. Con 2 de diferencia, el producto punto me da 1000. ¿Eso qué quiere decir? Que esta es una superficie grande y justo en la correspondencia es una superficie que se empina profundamente. Y en los puntos muy cercanos se cumple. Y si te alejas, deja de cumplirse. ¿Sí? Y en visión computacional tengo todo ese maldito problema. Disculpen que lo diga. Tengo puntos que han ampliado una imagen. Cuando la amplían mucho, ya no saben a cuál corresponde. Eso quiere decir que perfectamente puedes estar en el punto o 50 píxeles más allá. Tienes una diferencia de 50. Esa diferencia de 50 le multiplicas por el otro vector y se maximiza. ¿Sí? Este es un problema. Ya sé cuál es el problema. Ahora necesito un matemático que me eche una mano y ver cómo hacemos
criterio práctico que cumpla para todos los problemas y que me permita usar esa bendita fórmula que tanto nos gusta en este problema de correspondencia que no he podido resolver ya 10 años. ¿De acuerdo? Así que si un matemático quiere anotarse, lo recibiré con los brazos abiertos. ¿De acuerdo? Ya le he definido el problema. Help me. Gracias. Eso es lo que quería decirles. Espérate un ratito. Ya, antes de finalizar, quería dar mi agradecimiento a todos los integrantes del equipo, incluido la ingeniera Verónica Vicente, que no se encuentra aquí. Estamos haciendo un libro de procesamiento digital de imágenes y otro libro de visión, y con la ingeniera Vicente estamos desarrollando todo ese proceso. Aparte de eso, dar mi muy grato agradecimiento a todos los miembros del equipo que han sufrido tanto en esto, que ya se graduaron, y les deseo éxitos a todos ustedes en sus carreras. Muchas gracias por su colaboración aquí. Gracias. Queríamos abrir una ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna cosa que quieran indagar, el físico no se vaya. Físico. Algo que el físico se olvidó es que él bajó el presupuesto en todo, menos para el interno. Tenemos una pregunta. Más que una pregunta, es una aclaración. El prototipo que se creó es de fotogrametría hemisférica. Sí, hemisférica. Porque se utiliza imágenes hemisféricas, no fotogrametría esférica como estaba en las diapositivas. Ya, perdón. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta, inquietudes? Matemáticos, aprovechen. Incluso los compañeros les pueden responder si algo es algo muy específico. Como ellos estuvieron metidos bien en el problema, lo conocen mejor que yo. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, muchas gracias al físico campusano y al ingeniero Caína, y a ustedes también, chicos, motivarles para que se den cuenta que la matemática tiene mucho potencial en el país. Las cosas no son fáciles, pero de hecho nos comentaron algunos de sus problemas, sobre todo económicos quizás, pero seguimos adelante y la matemática tiene que ser la referencia en el país, y para eso estamos aquí, ¿no? Para convertirnos en los mejores profesionales de este país. Muchas gracias por su presencia, jóvenes. A ustedes también.